Que Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión hablaré acerca de la salvación. Este sermón lleva como título La necesidad de la salvación. Busquemos en nuestras Biblias Romanos 3:23. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es uno de los versículos más conocidos que normalmente usamos para evangelizar. Y es muy claro, el pecado nos llevó a la destitución de la gloria de Dios. Pero ¿qué significa eso en realidad? Es decir, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, nacemos con una condición de pecador, y eso nos aparta de la vida eterna. Y a eso se refiere cuando dice que nos destituye de la gloria de Dios. No tenemos derecho a entrar al cielo, no tenemos derecho a ser parte de la vida eterna por nuestra condición de pecador. Pero Dios nos da la salida a eso, que es la salvación. ¿Pero qué es la salvación? La salvación es un regalo que Dios quiso darnos, que no lo merecíamos, pero que Él nos lo dio a través de Jesús. Y ese pecado con el que nacimos es lo que nos separa de Dios, algo que nos... por eso es que necesitamos la salvación, porque eso es lo que nos va a liberar de eso, de esa vieja naturaleza. Si buscamos en Hechos 4, versículo 12, dice: y en ninguno hay otro, y en ningún otro hay... Tengo seca la garganta. Que Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión hablaré acerca de la salvación. Este sermón lleva como título La necesidad de la salvación. Busquemos en nuestras Biblias Romanos 3:23. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos nacemos con una condición pecaminosa que nos separa de Dios. Tal como es el versículo, dice que por el pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no merecemos la vida eterna. No podemos entrar al cielo mientras estemos en ese pecado. Pero Dios nos da la solución a eso. Y eso es la salvación. Que por medio de eso nosotros podemos entrar al cielo, podemos ir a la vida eterna. Pero ¿qué es la salvación? La salvación es un regalo que no merecíamos, algo que Dios quiso darnos. Pero ¿cuál era nuestra condición? Nosotros nacimos con una condición pecaminosa, y ese pecado es lo que nos destituye de poder gozar la vida eterna, de poder gozar esa vida en el cielo. Y es por eso que necesitamos de la salvación, algo que nos libere de la esclavitud del pecado, algo que nos aparte de esa vieja naturaleza. Pero ¿quién nos puede dar esa salvación, o qué nos puede darle esa salvación? Si vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ese versículo se está refiriendo a Jesús. Eso quiere decir de que no hay otro hombre sino que Jesús para poder tener la salvación. Es como Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Dios está asegurando la salvación por medio de su Hijo, no por medio de un pastor, no por medio de un discípulo, no por medio de un profeta, sino que únicamente por medio de su Hijo, que fue el que vino a este mundo a hacer el sacrificio para que todos nosotros fuéramos salvos.
Entonces, solo únicamente por Jesús somos salvos, por el sacrificio que Él hizo. Pero si Jesús fue el que nos vino a salvar, ¿qué tengo que hacer yo o qué tengo que hacer yo para Él para poder ser salvo? Si buscamos en Efesios, en el capítulo 2, versículos del 8 al 9, la palabra de Dios dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios, no por las obras, como lo dije al principio. La salvación fue un regalo que Dios quiso darnos. Y en este versículo dice que Dios nos lo dio por gracia. Y somos salvos también por la fe. Ahora que sabemos que de Dios, por medio de Jesús, viene la salvación, cabe aclarar que la salvación es por gracia. La salvación no es como dije, es un regalo de Dios. Y que por medio de eso, Él quiere liberarnos del pecado y de la condenación y nos quiere justificar por medio de la fe. Es decir, de que podemos ser buenas personas, podemos darle de comer a los pobres, podemos hacer caridad, podemos no hablar del prójimo, no criticar a nadie. Y todo es leer la Biblia todos los días, 5 capítulos, pero nada de eso nos va a hacer salvo. Todo eso nos ayuda como buenos cristianos y tenemos que dar testimonio de que somos cristianos por medio de nuestras obras y de todo eso, pero eso no nos lleva a la salvación. La salvación no es por obra. La salvación simplemente es por gracia. Y la gracia no es algo que podamos comprar. Ese regalo que Dios nos quiso darnos es algo que nosotros podamos comprar, no tiene precio alguno. Porque es algo que Dios quiso darnos, era su plan, el mandarnos a su Hijo a morir por nosotros. Y entonces, pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder tener la salvación? Y eso se nos explica en Romanos. En Romanos 10, del 9 al 10. Y la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como vemos aquí, obtenemos la salvación confesando y creyendo que Jesús es el Señor. La única manera de obtener la salvación es creyendo en Dios y en el sacrificio que Él hizo por nosotros y confesando nuestros pecados. Como podemos ver, nada de las obras, ni por ningún hombre, ni por el bautismo, nada de eso es lo que nos lleva a la salvación, sino que creer y confesar que Jesús es el Señor y confesar nuestros pecados. Es lo único que tenemos que hacer para tener la salvación. Y es por eso es que se hace la famosa oración para el nuevo creyente, pero tampoco esa oración es lo que nos lleva a tener la salvación, porque muchas personas dicen, ya hiciste la oración, sí la hice, y no es así, sino que lo único que nos lleva a eso, a obtener la salvación, es creer en Jesús y confesar nuestros pecados. No, porque en la Biblia no está esa oración, pero se hace a manera de símbolo de lo que hemos creído, como manera de testimonio que estamos dando y para que Dios nos escuche la decisión que hemos tomado. Concluyendo, nuestra condición de pecado, que nacemos así, nos llevó a la necesidad de ser salvos, de ser liberados de ese pecado, y esto solo lo podemos hacer por medio de Jesús, como vimos en Juan, como podemos ver en Juan 14:6, que dice
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por mí. Eso significa que no podemos ir al cielo si no es a través de Jesús, si no es a través de haber aceptado a Él en nuestro corazón, creer en Él y confesar nuestros pecados. Él es el único camino para poder ir al cielo, que es a través de la salvación. Y como dijimos, no por las obras, no por lo bueno que hayamos sido, no por lo bueno que seamos, sino que por haber creído en Cristo. Y luego lo demás, esas buenas obras, el ser buen cristiano, viene acompañado después de esto, que ya es la vida del cristiano, esa nueva naturaleza o el nuevo nacimiento que viene después de la salvación, que después de haber creído en Cristo y confesado nuestros pecados. Debemos tener claro que somos salvos por gracia y no por las cosas buenas que hacemos, sino que únicamente por la gracia por medio de Jesús. La salvación fue un regalo que Dios quiso darnos y por eso mandó a su Hijo a morir por nosotros, y por eso única y exclusivamente es que somos salvos.